Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325, del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Morales y te invito a que a través de Factor 4 me sigas de lunes a viernes, 30 minutos diarios para analizar y opinar sobre los hombres de la política en Morelos. Los que quieren ser candidatos, los que quieren ser funcionarios, los que quieren ser figuras públicas, aquí los vas a conocer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Los Protagonistas de la Política en Morelos y hoy tenemos como invitado a uno de los dirigentes sindicales con mayor influencia en el estado. ¿Por qué? Por el número de agremiados que tiene y sobre todo por la presencia de mi amigo Joel Sánchez Vélez, líder de la sección 19 del CENTE en todo el estado de Morelos. Bienvenido. Gracias amigo Carlos Morales por la invitación, por la presentación a este importante programa que son los protagonistas de la política en Morelos, en esa estación Factor 4. Y bueno, pues también aprovecho la oportunidad para mandar un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio, que es muy amplio, y de manera muy especial a las y los trabajadores de la educación del estado de Morelos, a los compañeros maestros, a las compañeras maestras, a los compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación. Gracias. Tenemos en cartera varios temas importantes, pero yo quiero que empieces por esa dependencia que es encargada de darle salud. No se las da conforme debería de ser, porque hay muchas carencias. Me refiero al ISSSTE. Bueno, sí, efectivamente, mire, nosotros como representantes sindicales, como representantes de los trabajadores de la educación y con la función que tenemos una responsabilidad de defender los derechos laborales, profesionales y los derechos sociales de los trabajadores de la educación. Y uno de estos es la seguridad social. La seguridad social a los trabajadores de la educación nos las otorga una institución, que es el ISSSTE. Ahí nos da, entre otros servicios, el servicio de la salud. Y la verdad es que sí fue una demanda recurrente, ha sido una demanda recurrente de los compañeros que están agremiados a la sección 19 del CENTE, de que requerimos una atención digna, una atención de calidad para los trabajadores de la educación y sus familiares. Entonces, en ese sentido, desde el momento en que nosotros tomamos la dirigencia sindical, tratamos de buscar soluciones a esta problemática. Y la verdad es que hemos avanzado, no estamos totalmente satisfechos porque hay muchas cosas por hacer todavía, pero sí quiero decirles que incluso llegamos a la Ciudad de México a hablar con el doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de salud, es el director que a nivel nacional se encarga de los servicios de salud en el ISSSTE, y bueno, pues fuimos con él porque necesitábamos que nos escucharan y que atendieran la problemática de los trabajadores de la educación. Hemos avanzado en algún sentido, pero aún nos falta por hacer. Principalmente estuvimos solicitando en las unidades de medicina familiar que tuviéramos doble turno en algunas de ellas, porque el número de derechohabientes había crecido de manera considerable. Avanzamos en Xochitepec tenemos ya un médico adicional, en Puente de Ixtla, en Tepoztlán, en Jiutepec, pero nos falta tener un médico en Tetecala, en la unidad de medicina familiar de Tetecala, que es una unidad que atiende varios municipios, Coatlán del Río, Mazatepec, Tetecala, Miacatlán y Coatetelco. Y el médico que tenemos ahí, yo sé que pone todo su esfuerzo, pero es insuficiente para la demanda que tenemos ahí. La otra que nos falta es
Emiliano Zapata, tenemos una unidad de medicina familiar, hay muchas quejas, hay muchas denuncias por parte de los compañeros trabajadores de la educación y no descansaremos hasta que en esas dos unidades podamos tener médicos en el turno vespertino para que puedan atender a nuestros compañeros trabajadores de la educación. Ahí los compañeros tienen que llegar a las 4 o 5 de la mañana para poder acceder a una cita. Eso no puede ser posible. No puede ser posible porque nosotros aportamos una cuota quincenal para poder tener una atención digna, una atención de calidad. Entonces, pero también nosotros como gestores, como parte de la representación sindical, estamos ayudando y estamos coadyuvando. Y hemos platicado con la presidenta municipal de Puente de Isla y nos ha apoyado para rehabilitar, para remodelar la unidad de medicina familiar de Puente de Isla, a la cual le agradecemos. También en Xochitepec, el presidente municipal, Chalo Flores, nos apoyó para darle mantenimiento a la oficina recientemente. También le agradecemos el apoyo. Y también platicamos con el presidente municipal de Jiutepec, el licenciado Rafael Reyes, quien nos apoyó y está ahorita en la construcción de una nueva unidad de medicina familiar que será entregada en las próximas semanas a los compañeros derechohabientes y principalmente a los trabajadores de la educación del municipio de Jiutepec. También ya tenemos un médico en Villa de Ayala, en el turno vespertino, que era una demanda histórica de los trabajadores de ahí de ese municipio, y es lo que hemos avanzado. Pero ¿qué es lo que falta? Falta, por ejemplo, que una de las demandas que hemos tenido es que el hospital Calero, el que está ahí en Obregón, es un hospital que estuvo abandonado durante mucho tiempo. Entonces, cuando tuvimos el grave problema de la pandemia, se rehabilitó y se utilizó para atender los casos de COVID que ya estaba rebasando aquí en la entidad federativa. Pero estaba a cargo del INSABI y de la Secretaría de la Defensa Nacional. En marzo del 2022 se formalizó la entrega de este hospital por parte de la Defensa Nacional y de INSABI al ISSSTE. Aquí estuvo el director del ISSSTE y ahí se manifestó que sería este hospital rehabilitado y utilizado para los derechohabientes del ISSSTE. Ahí tiene 4 quirófanos en excelentes condiciones, tiene espacios dignos para poder atender, pero no sabemos qué es lo que ha estado pasando. Hace algún tiempo se llevó a cabo una jornada para abatir el rezago en oftalmología, pero el director del ISSSTE, Pedro Centeno, el doctor Pedro Centeno, ahí manifestó que se tendría que utilizar para ir abatiendo el rezago en traumatología, en urología, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo para que este hospital no se convierta en un elefante blanco. Nosotros hemos insistido en que necesitamos reaperturar el hospital Calero para atender a más de 150,000 derechohabientes de Cuernavaca y la zona metropolitana, que tenga urgencias, que tenga atención médica continua, y eso de alguna manera va a dignificar la atención que se le tiene que dar a los trabajadores de la educación. No vamos a descansar, Carlos, hasta poder lograr que ese hospital esté funcionando adecuadamente. Hay todavía mucho rezago en traumatología, en ortopedia, en urología, en oncología. ¿Por qué no en ese hospital se pueden hacer estudios, por ejemplo, de endoscopía, que tenemos saturado el Hospital Centenario? Ahí tiene 4 quirófanos en excelentes condiciones. Entonces yo creo que hay que seguir luchando, hay que seguir insistiendo, y nosotros no lo vamos a dejar de hacer para poder tener una atención adecuada, una atención de calidad en ese hospital Carlos Calero que está aquí en Cuernavaca. Bien, con todo esto que me dices, ¿qué me puedes decir? ¿Qué has hecho desde que tomaste la dirigencia del CENTE a la fecha? Bueno, lo que comentábamos es lo que tiene que ver con la seguridad social, que es una de las líneas de trabajo que hemos implementado, pero también hemos atendido asuntos que tienen que ver con jubilados y pensionados, que es un sector muy importante para el gremio magisterial, y en ese sentido quisiera comentar de que nosotros les hemos estado dando una atención muy especial a los compañeros de este sector. A veces cuando nosotros estamos con ellos y platicamos, siempre les damos nuestro más amplio reconocimiento por el esfuerzo, por el trabajo, por lo que han dedicado a la vida magisterial.
y hemos dicho que los jubilados son ejemplo de vida, que siempre ese ejemplo lo tenemos que seguir porque muchos de ellos nos enseñaron a luchar por nuestros derechos, por nuestras conquistas, y mucho de lo que hoy tenemos como conquistas, como prestaciones, son producto de la lucha de los compañeros jubilados. Entonces, el año pasado, pues hubo una lucha de muchos dirigentes sindicales de las diferentes delegaciones del Estado, que agrupan a más de 13.500 jubilados, y fueron al Congreso local a solicitar que se les etiquetara un recurso para pagar una prestación que se le denomina la prima de antigüedad. Y nosotros le dimos seguimiento, estuvimos al frente de los compañeros jubilados, asistimos al Congreso local para que se pudieran los recursos disponer, y efectivamente se les dio a los compañeros jubilados una prima de antigüedad de 6,000 pesos a algunos, a otros de 7, a otros de 8 y a otros de 9,000 pesos. Entonces, a más de 13.500 jubilados en el estado de Morelos. Entonces, esto es una lucha que tenemos que seguir impulsando, yo lo voy a seguir haciendo. En algunos días estaremos nuevamente platicando con los diputados del Congreso local para solicitarles el apoyo y que de una vez por todas podamos resolver esta problemática, esta demanda histórica que tienen los compañeros jubilados y pensionados. Ese es en el ámbito que tiene que ver con los jubilados y pensionados, pero también hace algunos días te comparto, amigo Carlos, que vino nuestro dirigente nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, a quien le mando un saludo muy afectuoso y le agradezco todo el apoyo que nos ha dado a la sección 19, y vino a inaugurar la remodelación de las oficinas sindicales. Nosotros, cuando llegamos ahí a la sección, pues encontramos oficinas deterioradas, en muy mal estado, que algunas puertas estaban cayendo, había muchas filtraciones, y bueno, pues solicitamos al Comité Ejecutivo Nacional, específicamente a nuestro dirigente nacional, al maestro Alfonso Cepeda Salas, el apoyo para poder remodelar todas las oficinas sindicales. Tenemos aquí en Cuernavaca las oficinas centrales, en Alpuyeca, en Yautepec, en Cuautla y en Jonacatepec. Todas las remodelamos, están en excelentes condiciones. ¿Para qué? Para que los compañeros trabajadores de la educación, cuando asistan a realizar un trámite, lo hagan en lugares dignos, en lugares que se sientan cómodos. Y no solamente se trata de los espacios, sino también de la atención. Nosotros hemos hecho el compromiso de que a todos los compañeros trabajadores de la educación, cuando lleguen a las oficinas sindicales a plantearnos un problema, a decirnos, a presentarnos una propuesta, los atendamos con dignidad. Es el trato que les hemos venido dando a los compañeros trabajadores de la educación de la sección 19 del CENTE. ¿En todo el estado? En todo el estado, inauguramos las oficinas aquí en Cuernavaca, después acudimos al Puyeca, con las regiones de la parte sur y surponiente, y después nos fuimos al oriente, a Jonacatepec. Ahí también arreglamos todas las oficinas sindicales. A los que fueron testigos saben cómo estaba anteriormente y cómo están ahora. Entonces hoy tenemos oficinas que seguramente estarán al servicio de todos los trabajadores de la educación, y además de eso también solicitamos el apoyo al Comité Ejecutivo Nacional, al maestro Alfonso Cepeda Salas, perdón, a mi líder nacional, y nos hicieron también llegar equipo de cómputo, 70 computadoras que nos hicieron llegar, impresoras, cañones, y además con eso todas y cada una de las secretarías del Comité Ejecutivo Seccional tienen un equipo que lo están utilizando al servicio de los trabajadores de la educación, y todavía con ese apoyo pudimos construir una sala de cómputo ahí en la sección, que ya la inauguramos también. Está al servicio de los compañeros para aquellos que quieran hacer algún trámite, bajar un documento, tener alguna información, ahí pueden acceder sin ningún problema. Oye, ¿esto incluye las casas de día o las casas para jubilados? Creo que tienes 3. No, tenemos mucho más. Tenemos varias casas del jubilado. Aquí en Cuernavaca tenemos 2, una que está en Delicias, otra que está en Las Palmas, son 2 casas de jubilados. Tenemos en Cuautla, 2 en Cuautla, una
en Las Brisas y otra pues ahí en el Varadero, es la Casa del Varadero, tenemos en Alpuyeca, tenemos en Jojutla, tenemos en Puente de Isla, tenemos en Juanacatepec. Son casas que se han venido adquiriendo durante mucho tiempo, también con el esfuerzo de los dirigentes de las delegaciones sindicales y también con el apoyo de la organización sindical. Y bueno, estas casas las vamos a ir mejorando poco a poco, pues implica una inversión importante económicamente, pero pues para nosotros los jubilados son un sector al que nosotros apreciamos mucho, como todos los trabajadores de la educación, pero sí vamos a invertirle también a las casas de los jubilados para que los compañeros tengan un lugar digno donde puedan realizar sus reuniones, sus actividades. Ahí cobran las prestaciones que han sido lucha histórica del sindicato y que las reciben ahí. Ahí hacen actividades de recreación, de cultura, deportivas, y bueno, pues esos espacios los vamos a tener que dignificar lo más que se pueda. Bien, oye, ¿y cómo es tu relación con el IEF? Bueno, yo quiero decirle primero que nosotros como organización sindical hemos sido muy respetuosos de las instituciones en el estado de Morelos. Y quiero decir que de entrada, con el gobierno del estado nosotros tenemos una relación de mucho respeto, nosotros respetamos a esa institución, pero también nosotros exigimos respeto para la organización sindical. Cuando nosotros llegamos ahí a la dirigencia sindical, establecimos una agenda con el Instituto de la Educación Básica para que trabajáramos de manera bilateral, de manera conjunta, para ir resolviendo la problemática que pues los compañeros tienen, o que los compañeros tenían y que los compañeros tienen de manera permanente. Encontramos que había mucho rezago en cuanto a los pagos de muchos trabajadores que habían tenido algún movimiento, que habían tenido alguna promoción o que habían adquirido alguna plaza o algunas horas, y empezamos a revisar qué es lo que estaba pasando. Creo que a la fecha ya son pocos los casos que quedan para poder resolver. Todavía hay algunas situaciones que no se han podido resolver, las hemos atendido, pero no se han podido resolver. En esta quincena 18 prácticamente estaremos abatiendo el problema que tenemos en el rezago de pagos que no se le estaban dando a los trabajadores, que incluso quiero decirte, Carlos, que había compañeros que tenían un año sin cobrar. Eso no lo podemos permitir, eso no lo podemos admitir, porque los compañeros trabajan, porque son profesionales, lo hacen por vocación, pero también lo hacen por necesidad. A veces un maestro o una maestra es cabeza de familia y tiene que llevar el sustento a su casa, porque tiene que comprar útiles escolares, porque tiene que atender lo que la necesidad pues le requiere, ¿no? Entonces, pero bueno, pues eso ya lo estamos resolviendo. Generamos una comisión permanente para abatir el problema de pago que tienen muchos trabajadores, y quiero decirte que después de que terminemos con ese problema de rezago de pagos, vamos a tratar de evitar que este problema sea recurrente, que aquel compañero o aquella compañera que llegue a ocupar un espacio en el sistema educativo producto de su esfuerzo y de su trabajo, de que hizo un examen y que ya le dieron su plaza, o aquel que tuvo una promoción, o aquel que tuvo horas adicionales, que no tenga que pasar tanto tiempo para poder cobrar. Eso lo vamos a resolver, y por eso hemos construido, junto con el instituto, esa comisión permanente para evitar que haya problemas de pagos para los compañeros trabajadores de la educación. ¿Eso incluye la posibilidad de que haya mejores prestaciones en cuanto a créditos para los trabajadores de la educación? Sí, nosotros tenemos un instituto de crédito, que es el ISSSTE. El ISSSTE es el instituto que nos da la seguridad social, y uno de los servicios que nos ofrece son los créditos personales a corto plazo, que son los créditos verdes, antes le llamamos créditos verdes, que son los ordinarios, los créditos rojos, que son los complementarios, y hay un crédito que es el conmemorativo. Esos créditos obviamente son los que nos ofrece el ISSSTE. Se hace el trámite vía internet, por línea, desde que tuvimos el problema de la pandemia. Ya no se hacen de manera presencial, se buscó la alternativa y hoy siguen dándose en línea. Obviamente que si un compañero tiene mejor salario, obviamente va a tener un mejor crédito, porque el crédito también
Los créditos complementarios, por ejemplo, te dan lo equivalente a 6 meses de tu salario. Los créditos conmemorativos, bicentenarios se les llama, te dan lo equivalente a 8 meses de tu salario. Entonces, si tú tienes un salario mayor, pues obviamente el crédito va a ser mayor. Bien. El sindicato, al corto plazo, ¿qué planes tiene para seguir apoyando a la clase trabajadora? Ya hablamos de créditos, ya hablamos y la seguridad, el esparcimiento, o sea, tu plan de trabajo, ¿qué más incluye? Bueno, hay muchas cosas por hacer. Nosotros tenemos poco más de 6 meses al frente de la dirigencia sindical, que es una dirigencia que surge de un movimiento democrático, de un proceso democrático, producto de la reforma electoral, de la reforma laboral que se da a conocer en mayo del 2019, si no me equivoco. Pues ahí se señala de manera puntual que para la elección de los nuevos dirigentes tiene que ser a través de un voto universal, directo, secreto, personal e intransferible. Y así fue el proceso. Y bueno, pues el 25 de febrero tomamos protesta, acabamos de cumplir 6 meses y estamos ya por cumplir uno más. Y la verdad es que hay muchas tareas que tenemos que desarrollar. Hemos avanzado mucho, pero estamos contentos, claro, ¿por qué no decirlo?, por todo lo que hemos logrado, pero no estamos aún satisfechos. Tenemos que seguir pugnando porque tengamos mejores prestaciones laborales, mejores prestaciones sociales. El asunto del ISSSTE es un asunto que no le vamos a quitar el dedo del renglón, porque es un asunto que tenemos que atender, porque es un derecho de los trabajadores de la educación, y el derecho a la salud está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El asunto de justicia laboral vamos a estar revisando de manera permanente, no vamos a quitar tampoco el dedo del renglón para el asunto de los pagos, para el asunto de que los procedimientos sean transparentes, sean justos para los trabajadores de la educación. Y bueno, otro asunto en el que nosotros hemos estado participando es en la educación, en el tema educativo. O sea, si bien es cierto, somos una organización gremial que tiene la función de defender los derechos laborales de los trabajadores, también tenemos que incursionar en el ámbito educativo. Hoy, con el asunto de la nueva escuela mexicana, que es el nuevo proyecto educativo del gobierno del Estado, nosotros estamos interviniendo porque creemos que hay temas importantes que han sido demandas históricas de los trabajadores de la educación. Una de ellas es cómo le damos la revaloración a la función, a la tarea del docente, a la tarea del maestro. Entonces, en la nueva escuela mexicana se aborda el asunto de la revaloración de la tarea del maestro. Y el otro asunto es, pues nosotros queremos fortalecer la escuela pública. La escuela pública es el espacio de justicia social para el pueblo mexicano, y tenemos que defender la escuela pública, que esté sustentada en los principios filosóficos del artículo 3º constitucional. Una educación pública laica, gratuita, obligatoria, inclusiva y de excelencia. Y también aquí quiero dejar muy claro que quienes han puesto el esfuerzo, el trabajo, el profesionalismo, han sido las maestras y los maestros mexicanos, y en específico de Morelos. Yo no sé qué pasaría si los maestros no estuvieran. Tuvimos un problema que hubo, en donde la pandemia nos afectó muchísimo, afectó el proceso educativo. Los niños que iban, por ejemplo, en primer año, regresaron a la escuela hasta 3er grado. Llegaron con un problema de rezago muy importante, y los maestros ahí estuvieron, con su profesionalismo, con la creatividad, con su vocación, con su computadora, con su internet, sacaron adelante ese ciclo escolar y el siguiente. Y ya cuando regresaron, pues ahí nos dimos cuenta, todos nos dimos cuenta, espero que todo el mundo se haya dado cuenta, de que el maestro es insustituible. El maestro es esencial en la tarea educativa. Oye, hablando de maestros, no sé si sea con tu sindicato o con el IEBEM, pero hay algunos maestros que tienen esperanzas en lograr una posición mejor dentro del magisterio, y de repente no respetan ese escalafón y meten
a los amiguitos, a las amiguitas. Esa va a ser también una tarea tuya, defender esos derechos. Sí, hace rato comentaba que una de las tareas es que nosotros estemos velando por la justicia laboral de los trabajadores. Y la justicia laboral es darle a cada quien lo que le corresponde, por méritos, por preparación, por experiencia, por antigüedad. Y bueno, hay reglas. Nosotros tenemos una unidad que se llama UCICAM a nivel nacional, y aquí en Morelos se llama SICAN, que es el que genera todos los procedimientos de manera vertical o de manera horizontal. Ahí, por ejemplo, en UCICAN se ve los que quieren ascender, de maestros a directores, a supervisores, a jefes de sector. Ahí también se generan los procesos para las becas comisión, ahí se generan para las horas adicionales, ahí se generan los compañeros de nuevo ingreso. Entonces, todo eso son reglas que a nivel nacional están establecidas. Entonces, a nivel nacional hay una propuesta de que se modifiquen las reglas y las normas de UCICAN. ¿Por qué? Pues porque el sindicato tiene que estar participando más activamente. Desafortunadamente, hoy el sindicato participa de acuerdo a lo formal como observador, pero nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón de estar ahí puntualmente para ser testigos de que las cosas se lleven de manera adecuada. La justicia laboral es un asunto donde el sindicato tiene que estar puntualmente y estar al pendiente de que los procedimientos se lleven de acuerdo pues, a las normas que están establecidas y que no haya injusticias para un compañero y aquel compañero que se sienta agraviado, que se sienta lastimado, que crea o que tenga la seguridad de que se le afectó, puede acudir con la organización sindical y nosotros estaremos ahí para, incluso, si es necesario, echar abajo los procedimientos que se realizaron cuando las cosas no se hacen adecuadamente. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo este día. Te dejo abierta la posibilidad para que vengan integrantes de tu comité que nos quieran hablar de todo lo que está sucediendo en tu sindicato, que ya empezó a hacer mejor papel que en los últimos 3 o 4 anteriores. Desde mi punto de vista periodístico, yo te agradezco que hayas venido conmigo. Quedan muchas preguntas pendientes, pero en otra oportunidad que estés aquí de nuevo con nosotros, en el estudio de Factor 4, te vamos a dar la bienvenida, cuantas veces sea necesario. Te agradezco mucho. Esto fue Los Protagonistas de la Política en Morelos. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y sobre todo invitarlos a que consuman local. Cómprenle a su vecino, a su vecina, el pan, las gorditas, lo que sea. Hagamos una cadenita para que todos podamos salir mejor en esta época que está siendo muy, muy difícil. Les agradezco. Yo soy Carlos Morales y esto fue Los Protagonistas de la Política en Morelos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias Carlos Morales, amigo Carlos Morales, muchas gracias a todos por escucharnos, a los que nos están escuchando en este importante programa Los Protagonistas de la Política en Morelos de esa estación Factor 4, y bueno, no me queda más que mandarles un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a todas y a todos los que escuchan este programa, los que lo ven, y principalmente a mis compañeras y a mis compañeros trabajadores de la educación, a las maestras, a las estimadas maestras, a los apreciados maestros, a los compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación de todo el estado, decirles que estamos a sus órdenes, que este sindicato, esta dirigencia sindical está para servirles, está a sus órdenes cuando ustedes así lo determinen. Muchas gracias y un abrazo muy afectuoso a todos.